y que el 20,6% se hace seguidor o seguidora en las redes sociales de esa radio. Y que los oyentes mayores a 55 años son los más fieles, ya que el 80% escucha radio con mayor frecuencia. ¿Y vos, por qué elegís a tu radio online favorita? Este es un espacio promovido por Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Una comunidad TT de bichos radiales y especies podcasteriles. Una radio que es tendencia por sus rarezas. Y vos sos parte de la fauna digital más exótica de la Argentina. Somos Radio Trend Topic, la radio que te apasiona. Psicoanálisis con pinceladas de arte. Somos sujetos deseantes, que nos construimos a cada paso, con cada experiencia que nos nutre o nos atraviesa, que buscamos la forma de seguir adelante con los desafíos que nos presenta la vida, pero que hacemos lo que podemos con lo que hay. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, damos inicio a este nuevo programa y hoy tengo una invitada especial desde el afecto, que por suerte y por cierto es muy grande, que es mi amiga Norma Guntren, que además es una persona sumamente talentosa, que es autora de varios libros, pero hoy les vengo a hablar de Cosas en el aire. Este libro me sorprendió y ahora, antes de hacerle las entrevistas, les voy a contar por qué. Es un libro que tiene que ver con la reparación, con la reconstrucción, con volver a armarnos desde distintos lugares. Después, en las charlas de café, les voy a hablar de vínculos enfermos. Cuando hablo de vínculos enfermos no me refiero solamente a vínculos de pareja, sino a esos vínculos en los que se juegan muchos celos, mucho control, en los que hay que dar muchas explicaciones. Bueno, vamos a escuchar el tema que caracteriza nuestro programa y a la vuelta ya le hacemos la entrevista a Norma. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir. Bueno, ahora sí, volvimos y acá estamos con Norma. Tengo un pedido especial de la invitada. Reconozco que es algo que me da un poco de vergüenza, pero como la quiero mucho y la quiero consentir, les voy a leer, como ella me pidió, la reseña que yo escribí sobre este libro. Cosas en el aire. Debo confesar que cuando comencé a leer el libro me sorprendí. Me pregunté sobre la capacidad de esta mujer, la autora a la que quiero y admiro. Créanme que cuando hablo de capacidad no me refiero a su talento, que por cierto es mucho, sino a la habilidad de transformar momentos oscuros en arte. Los psicoanalistas sabemos que el arte nos permite sublimar, contornear el vacío y nos preserva de caer en el abismo o de quedar atrapados en el laberinto de la angustia.
El libro comienza hablando de la resiliencia, ese saber hacer con lo roto, con el dolor que muchas veces nos quiebra, como a los objetos. Transcurre en un momento particular histórico que cambió la vida de muchos de nosotros para siempre y cuyos efectos los seguimos viendo tanto en lo cotidiano como en los consultorios. Se trata de los tiempos de encierro, de aislamiento social, tiempos de pandemia. Es entonces cuando Norma comienza a mirar justamente aquello que por las exigencias de la rutina no veía. Se detiene en un objeto roto y desde allí viaja hacia los recuerdos, pero no lo hace sola, ya que participa algunos de sus amigos para que también lo hagan. Entonces nos encontramos con un libro que nos propone la transformación y la elección. La transformación nos conduce a un cambio y la elección conlleva a una pérdida. Dos conceptos claramente psicoanalíticos. Pero la autora nos invita a pensar y nos lleva a recordar. Quizás nos encontramos que coincidimos con algunos de los objetos elegidos o recordamos los propios, los olvidados, y desde allí los rescatamos, de la misma forma que nos rescatamos de los malos recuerdos, así como lo hace Norma transformando la ira en arte. Hay un efecto de reparación, cómo nos construimos, qué hacer frente a situaciones difíciles, adversas, inesperadas y muchas veces traumáticas. La vida es un desafío y como tal nos presenta retos y nos exige cambios, algunos muy costosos psíquicamente y otros no tanto. Pero lo importante es cómo los procesamos, los efectos que nos causan, pero a su vez nos definen y nos representan. Norma, en su escrito, invita también a la libertad de traer a la memoria nuestros recuerdos, rescatarlos del olvido a través de la mirada o de la elección de un objeto para no dejarlo morir. Personalmente creo que somos como nos recuerdan y que es eso lo que nos preserva para siempre de la muerte. Le agradezco a la autora esta entrega escrita que nos propone una reparación a cada uno de sus lectores, partiendo desde su propia historia. Ahora sí, bienvenida Norma. ¿Cómo estás? Estás muteada. Hola. Ahí está. Ahora Hola, sí. hermosa. ¿Cómo estás? Hola, Claudia. Qué placer estar compartiendo este momento con vos y te agradezco y a toda la audiencia poder compartir cosas en el aire. Que aquí lo Que tengo. bueno, bien lo referís vos con tu reseña. Normi, ya ubiqué en la reseña, me anticipé y dije que este libro surgió en la pandemia, pero me parece que permitió que afloren en tu vida, poder nombrarlos, poder escribir un montón de recuerdos que tenías adentro. ¿Qué fue para vos Así es. escribir cosas en el aire? Bueno, justamente en pandemia, viste que cada uno empezó como a revolver sus cosas, ¿no? Y bueno, mucha gente comentaba que cocinaba, que hacía panes y bueno, a mí me tocó por ahí ponerme a limpiar rincones y a pesar de que me he mudado muchas veces, me di cuenta que tenía cosas que llevo conmigo y a veces ni las ves, viste, cotidianamente, las tenés reservaditas en un lugar del placar o en algún rincón de un mueble. Y en ese tiempo, de tener tiempo para estar observando esas cosas, me encontré con recuerdos que me llevaron a mi infancia y, y bueno, y ahí fui descubriendo y desasnando cosas que me llevaron también a darme cuenta por qué soy y quién soy yo hoy, ¿no?
Mm. tanto en mi profesión, en mi ocupación, en mi vida, y bueno, y tiene que ver con eso. Bueno, pero contales a la gente, yo quiero leer esto, que me parece que es maravilloso también y que hace a lo que vos haces con eso, que es: yo construí un camino con esa infancia hecha de pedazos rotos. Contame los tuyos. Me parece que es una invitación maravillosa. Eh, Sí, justamente yo pongo mi correo al final del libro, porque es una manera, así como invité amigos a que me compartan sus objetos y de eso se compone el libro, también vuelvo a invitar al final del libro poniendo mi correo para, para que la gente pueda compartirme sus anécdotas, sus recuerdos, sus objetos, aquellos que los han transformado, aquellos con los que se encuentran dándose cuenta hoy de por qué tienen cierta importancia, ¿no? Tanto en los recuerdos como el objeto de manera física. mm, Y la verdad que cada vez que presento el libro, cada vez que cuento el libro, que alguien lo lee, siempre me dice, o dice, ay, yo tengo tal objeto y vos sabés que a mí me pasó tal cosa, ¿no? Entonces, cada vez se afirma más en mí el hecho de que los objetos nos han acompañado o que nos acompañan son transformadores en nuestra vida. En mi caso, esto que yo pongo, ¿no es cierto? Que dice, yo construí un camino hecho de cosas rotas, tiene que ver con mi infancia, con lo que yo vivía en lo cotidiano, en mi familia, por distintas cuestiones, ¿no? A veces uno busca justificar, pero bueno, pero son las cosas que nos suceden. Y bueno, yo en mi caso tenía una relación maravillosa con mi papá, pero bueno, por cuestiones personales de salud y demás, a él por ahí le resultaban situaciones incómodas y las resolvía de manera violenta. mm. Eh, Por eso y dije bueno, que transformás la ira en arte, ¿no? Porque exactamente, me encantó ese resumen que vos haces, porque justamente la ira de mi padre que llevaba a romper cosas y después querer arreglarlas, porque él era un alemán de esos ingenieros, ¿no? De manera muy virtuosa, y bueno, siempre él arreglaba esos objetos, los remendaba y los acomodaba, y como yo era muy, muy compañera de él, de estar siempre muy a su lado, compartíamos esa experiencia de arreglar los de objetos, reparar. de reparar. Y bueno, en eso, o sea, él a su vez me enseñaba a reparar, ¿no? Eso que a mí me dañaba verlo en esas situaciones. Y bueno, y la verdad que hoy soy restauradora, fíjate Sí, vos. sí, por eso quería compartirles a la gente que vivís en Corrientes, Sí, que te gusta, que veo que hiciste un trabajo maravilloso en Rosario, ¿no? Que te dedicas a las artes plásticas, que sos multifacética, porque escribís que todo el arte, ¿no? Está con vos, que sos una mujer que produce arte y estás atravesada por el arte. así es. Bueno, las artes plásticas, me formé en eso a través de un conservatorio. Después hice muchos talleres de todo tipo de pintura. He hecho murales en distintos lugares donde he vivido. O sea, siempre me adapté a las circunstancias de todo lo que tiene que ver con lo creativo. Sí, Y bueno, también y la trabajaste para restauración, museos, ¿no? sí, Yo sí, te por conocí supuesto, ahí, trabajo. yo te conocí ahí, en un museo en Goya, que hiciste El Museo Gauchesco de Goya, bueno, también colaboré con Gladys, la directora del museo, Gladys Acevedo, sí, y no también solo una querida amiga. una queridísima amiga que es la que nos unió a nosotras, nos hizo conocernos, y bueno, no solo construyendo o haciendo una maqueta o trabajando en la escultura de Camila O'Gorman, sino también tirando paredes, porque cuando uno restaura, el trabajo de restauración es un trabajo tan magnífico
porque vos tenés que ir desde lo que está fisurado o roto, ir hacia atrás, ¿no? En el proceso, tanto de limpieza como de rasgado. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en obras de arte. Mm. Y reparar una tela de un cuadro dañado significa primero limpiar la tela, ¿no es cierto? Desarmar, limpiar la tela, después hidratar la tela, después ir haciendo la trama de los hilos que se han roto. O sea, es todo un trabajo yendo para atrás y después recién empezar a reparar. Sé que, bueno, en este trabajo de libro, en el libro de Cosas en el Aire, para mí también ha sido un trabajo de ir hacia adentro, hacia Sí, mi interior sí. y encontrarme con eso que estaba dañado de alguna manera, que si bien yo lo fui reparando, pero hasta que no lo hice visible, yo no lo había tomado de esta manera. Mm. O sea que es un proceso de reparación el que hice y como fue algo tan, tan lindo, tan sanador, tan movilizante, cuando empezamos a salir de la pandemia y en esas primeras reuniones con los amigos más íntimos, que debíamos estar a 2 metros de distancia, que teníamos que estar con barbijo, que bueno, en fin, un montón de cuidados, a mí se me ocurrió pedirles que pusieran en una cajita y cada uno fue con su cajita y nos sentamos en una mesa y cada uno me empezó a contar qué era ese objeto que tenían, por qué. Y te puedo asegurar que sus caritas, la transformación que yo veía en ellos, era la misma que yo había sentido. Así que bueno, obviamente que eso, Sí, como y me estoy debo, desarrollando en la escritura, yo dije, esto en algún lado lo tengo que poner, que lo tengo que contar de alguna manera. y yo quiero compartirles a los oyentes que cuando lees tu libro, te vas encontrando con cosas, yo me iba encontrando con cosas que recordaba de mi infancia. Por ejemplo, el muñeco Fortunato. Era un muñeco, era un muñeco característico de la infancia, de los que tenemos más de 50 años. Así es, así es. Esa es una amiga, Me están porque la haciendo, verdad que son todos amigos, porque obviamente que es algo bastante íntimo. aparte era eh, horrible ese muñeco, como lo describen, pero dije, era algo que para mí estaba olvidado y dijo, uy, el muñeco Fortunato. exacto, viste que tiene que ver con, bueno, con lo generacional. Es Claro. muy, muy importante porque, bueno, también hay muchos procesos de algunos amigos que lo han hecho a través de los libros. Y bueno, fueron libros que en su momento estaban en auge y bueno, fue transformador en muchos de ellos, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, es una de las que me comparte su libro, Muñequitas, Mm. y bueno, también generacionalmente muchos me han dicho, yo lo leí ese libro, y bueno, para ella fue muy importante también, ¿no? Y así cada uno ha hecho su proceso, Vamos a y contarle a eso es la muy gente que maravilloso. es un libro de microrelatos, que son todos relatos breves y que es bárbaro porque uno puede elegir por dónde ir, o sea, no necesariamente hay que seguir toda la trama del libro. Claro, bueno, mira, te cuento que me costó bastante darle forma a este libro, y desde ya que yo siempre estoy abrazada a otras escritoras que han sido también de alguna manera mis madres literarias. Y en el caso de este libro, Laila Daiter es mi madre literaria y me apoyé mucho en ella para armar este libro, porque no era fácil. De alguna manera eran testimonios, ¿Y ¿no? sí? Los que me regalaban mis amigos. Pero cómo presentarlo para que no quede como un cuentito de alguien y que el lector se vaya por esa historia. La idea de hacerlo en microrelatos es para que el lector de alguna manera centralice su interés y la importancia en el objeto, para que despierte en el lector su propia relación con ese objeto, ¿no?
porque ya te digo, muchos dicen, ay, sí, bueno, no sé, una radio. Ay, yo en mi casa había una radio, me acuerdo que mi abuela, siempre hay una historia detrás de un objeto. Sí. Aparte, hay cosas que son muy lindas. Haces referencia a los azares. Sí. Bueno, viste, los olores también son los que, Sí. esas cosas que nos interpelan de las que hemos vivido en la infancia. Los recuerdos Los a través de recuerdos. los olores, ¿no? Los perfumes, los aromas a comida. Claro, exacto, sí, tiene mucho, mucho que ver. Bueno, de hecho, viste que el libro que yo presenté el año pasado, que también me entrevistaste, es Sabores con Historia. Sí. Bueno, Sabores con Historia, que también es un libro que se refiere a los platos, ¿no? A recetas y demás. Sí, ahí hablas Eh, del olor a los mamones. A los mamones. Bueno, vos fíjate que para mí ese libro también nace por una cuestión íntima que tengo con la cocina. Y me fui dando cuenta que esa relación con la cocina también tiene que ver un poco con este libro, porque las cosas solían suceder en la mesa, Ujú. ¿no? En ese momento donde había que sentarse a comer en paz, en armonía, y ¡pum! Algo hacía estallar, bueno, en este caso a mi padre, y nos llevaba a una situación Sí, incómoda, y ¿no? Molesta, de dolor. terminaba estallando tu padre y los objetos, ¿no? Y los objetos, exactamente. Sí. Norma, me gustaría que le digas a la gente dónde pueden conseguir tu libro, además de tus redes, que las vamos después a compartir, pero digo, ¿dónde se puede comprar este libro? Bueno, este libro en realidad no está en ninguna editorial, digamos, ni en ninguna librería, porque es algo bastante difícil de promoverlo de esa manera. Así que nos movemos a través de las redes. Bueno, dale, este, recontá las redes, repetilas, el mail, todo. Bueno, la red independiente de autores independientes, AMDEL, que está a través de Facebook, de Instagram, y bueno, mi correo que es normaguntren 9@gmail.com, y de esa manera, la red solidaria de autores independientes tiene un montón de postas en distintos lugares del país. Dale. Esas postas están, bueno, tanto en Buenos Aires como en Rosario, en Córdoba creo que tenemos también ya, y después tenemos también ahora en este momento en España, en India, hay en varios lugares, bueno, en Goya, por supuesto, y acá en Corrientes Capital, que es la tengo yo. Ay, bueno, entonces Sí, de esa a través de tu... Perdón, claro, de esa manera, por ejemplo, si alguien solicita el libro y está en Buenos Aires, lo contactamos con la posta de Buenos Aires y así sucesivamente en cada uno. Bien, Normita, fue un placer tenerte. Me encanta siempre hablar con vos. Repetí las redes de Amdel, dale. Red Solidaria de Autores Independientes, la posta número 2 está acá en Corrientes Capital y después las demás postas en distintos lugares. Pero Pero a través de una de las postas que se comuniquen, después nosotros hacemos la red. bueno, pero la gente puede llegar a través de Facebook o a través de Instagram. De Instagram, así es. Ahí está. Y que chusmeen porque hay muchos libros. Sí, sí, hay libros, nosotros nos manejamos con los libros de todos los autores que se suman a la red, Así que que, son varios, son así que muchos. son muchos, muchos, muchos. Y todos muy talentosos. Normita, te abrazo fuerte. Gracias por este rato. Y bueno, nos volvemos Bueno, a ver. ¿Eh? muchísimas gracias, un placer y gracias por esta nota, corazón. Ay, beso enorme. Gracias. Placer es Adiós, mío. adiós. Igualmente, gracias. Bueno, ahora te despido con tu tema musical, con el que elegiste. Wow. Gracias. Beso enorme. Beso, beso.
Los tiempos cambian. Y nosotros también. ¿Quién dijo que la radio solo se escucha y en vivo? Radio Tren Topic es online y nativa, multiplataforma. La mirás o la escuchás por demanda cuando vos querés. Dale play a tus pasiones. Somos #Comunidad TT. Bueno, después de esta nota que le hicimos a Norma Guntrem, vamos a hablar de vínculos enfermos. Los vínculos enfermos son aquellos que buscan de una manera u otra reducir al otro, ¿no? Que son esos vínculos tensos, exigentes. Pero como siempre hablamos, y yo hablo en mi libro de violencia de género, siempre se suele pensar que se reduce a una relación de pareja o a una relación de géneros. Y yo quiero hablar de la forma de vincularse intensa que tienen algunas personas que terminan generando ese malestar que a veces nos deja enredados y cautivos. Cuando hablamos de vínculos enfermos, podemos hablar de distinto tipo de relaciones, ¿no? De por ahí una relación familiar, simbiótica, una relación madre-hija, estragante, una relación madre-hijo, simbólica, que tiene que ver con algo que ata, que amarra, relaciones familiares, celos entre hermanos, celos entre amigos, amigos posesivos que quieren esa exclusividad y que no permiten que las otras personas tengan la libertad de relacionarse y que manejan a veces al otro desde este lugar de dar para retener. Creo que este es el punto más complejo de un vínculo enfermo. Cuando aparece de alguna manera algo que podemos relacionar con la extorsión. Si te quedás, te hago tal cosa. No tiene por qué ser algo material, ¿no? Puede ser, sos mi preferida o mi preferido, sos mi mejor amiga, sos mi mejor amigo, sos la mejor persona de mi vida, pero si haces tal o cual cosa. Cuando aparecen estas condiciones que empiezan a limitar al otro, que le empiezan a generar tensión, aparece una cuestión de celos, que ya les hablé varias veces, de los celos, que tienen que ver con una gran inseguridad. Los celos es el temor a la pérdida del amor. Entonces, cuando en un vínculo de a dos aparece otra persona, esta persona puede ser el rival. Por ejemplo, en un vínculo de amigos, que alguien comenta que le gustó una persona, que se siente cómoda, ¿no? Si tiene novia, no va a ser más mi amigo. Si tiene novia, no va a ser más mi amiga. Entonces, digo, o a veces se escucha esto, si mi hija tiene novio o tiene novia o arma una relación, se va a ir de casa. Y sí, se va a ir de casa, claro, ¿no? Pero esto es vivido como pérdida y esto es lo complejo, porque cuando uno vive como pérdida, que la persona que queremos se relacione con otra, cuando uno vive esto como pérdida, aparece esta cuestión de la posesión. No quiero que se junte con los amigos porque le van a proponer cosas, quiero que sea solo para mí. Terrible.
Ahí hay como una objetivación del otro, se lo está reduciendo a un objeto. Y es una de las formas más fuertes de maltrato. Aparece esta cuestión de juego con el enojo o juego con la indiferencia. Lo someto desde te doy si te quedás, no te doy si sos libre. Aparece la cuestión de alguna manera de control, ¿no? Se busca controlar al otro, se busca seguir los pasos, ver qué hace, qué deja de hacer. Y siempre digo que cuando uno controla demasiado, cae en el riesgo del descontrol. El controlar los actos del otro, el estar tan pendiente de los celos, del malestar, nos llevan a nosotros a perdernos de nosotros mismos. Le estamos dedicando demasiado tiempo al otro y estamos perdiéndonos nuestras cosas, nuestra vida, nuestra posibilidad de seguir adelante. Cuando pretendemos controlar, nos descontrolamos. Por otro lado, aparecen estos vínculos enfermos también, que tienen que ver con el destrato, ¿no? Esa sensación de soledad cuando el otro muestra indiferencia, cuando el otro no se conmueve con algo que nos pasa, cuando no podemos compartir nada con el otro. Ahí estamos sosteniendo un vínculo que más que un vínculo es una vidriera, es un mostrar, es una escenografía, cuando en realidad detrás hay otra cosa. Cuando aparece el desinterés, cuando aparece esta cuestión de la indiferencia, cuando nos juegan a que nos quieren o no nos quieren, ¿no? Algo que se reaviva adentro nuestro, porque tiene que ver con nuestra infancia. Siempre los chicos quieren ser los preferidos de alguien, ¿no? Porque la relación de uno con los hijos es de cuidado, de atención, de preocupación. Entonces se busca repetir esto en el otro. Pero cuando esto no se da, aparece esta sensación de no ser queridos. Entonces la persona con sus inseguridades busca afianzarse, busca ocupar un lugar en el otro que sea prioritario. Esto se escucha mucho en el consultorio. Quiero ser la prioridad de alguien. No quiero ser el plan B. ¿Qué es ser el plan B? ¿No? ¿Qué es ser el plan B? Digo, uno tiene una relación con alguien. Si nos sirve, bienvenida sea. Y si no nos sirve, bueno, fue un intento. Pero esta cosa, como no tiene nada que hacer, me llama. Y aparece uno yendo a ese lugar a cubrir al otro porque no tiene nada que hacer. Es horrible. Es horrible. Es horrible el lugar de baja autoestima que uno se da. Entonces aparecen estas cuestiones en las que las personas a veces juegan con el maltrato, también en vínculos posesivos, donde aparecen distintos tipos de violencia, que pueden ser físicas, psicológicas, verbales, económicas, todas cuestiones que van haciendo a una red
que lleva al sometimiento y que va dejando atrapada a la persona. Cuando uno le dedica tanto tiempo a una relación que no es por amor, sino es por miedo a perder. Y ojo que acá muchas veces se confunde. Se confunde el afecto que uno le tiene al otro por el miedo a perderlo, ¿no? A veces se escucha en el consultorio que gente grande viene con mucho dolor por algunas frases que le han dicho y que lo llevó a recordar situaciones de la infancia. A veces aparecen estas cuestiones que tienen que ver con la autoestima. ¿Cuánto valemos? ¿Lo que somos para el otro o lo que somos para nosotros? ¿Cuántas veces uno se siente desvalido porque no es reconocido? La cuestión del reconocimiento del otro tiene que ver con la mirada. Pero a veces digo en el consultorio, no insistas por ahí, porque no te van a reconocer, ¿no? Ahí. Pero a veces por mirar un camino, no miramos todos los otros. Las personas a veces en estos vínculos, por eso me parecía tan importante lo que pudo hacer Norma con el libro, nos quedamos con la peor versión, porque claro, es la que más nos duele, es la que nos hiere. Pero a veces, por mirar esa versión, no miramos todas las otras. Y existen otras. Nos quedamos con las palabras que nos hirieron. Y bueno, esas son las que vienen al consultorio, generalmente. Nunca vienen las mejores palabras. Siempre vienen las que más nos duelen. Pero quizás desde la manera de sanarnos, recomponernos, reconstruirnos, que tendríamos que ir a ver todo, no solamente una parte. A veces forzamos las cosas y tomamos una parte, una porción de la realidad, las que más nos afectó, y desde ahí construimos nuestro mundo. A veces se escuchan cosas fuertes como nunca nadie me quiso. Y uno dice, nunca nadie te quiso. Y a partir de ahí aparecen recuerdos, ¿no? Sí, por ahí estás muy afectado porque no te quiere quien vos querés que te quiera en este momento. Pero por ahí esa persona en otro momento te quiso. Ahora te duele. Digo, estas versiones tristes, oscuras de la realidad no pueden ser toda la realidad, son una parte. Y en relación a los vínculos enfermos, a veces, por ejemplo, el tema de los celos, que saben que es mi tema, es el tema de mi tesis. A veces los celos contagian. ¿Por qué? Porque van contaminando la relación. Entonces alguien dice, yo no era celosa o celoso, pero empecé una relación y me fui volviendo celoso. No, fuiste entrando en la inseguridad del otro. Fuiste justificando tanto algunas cosas que no hay que justificar, algunas cosas en las que no hay que entrar, que después hiciste de eso tu estilo de vida. Muchas veces las personas se cansan de justificar y empiezan a buscar de alguna forma, diríamos, enferma de contaminación, cosas en el otro. Entonces, vos hiciste tal cosa. Ah, pero vos, digo, y esa manera es como una persona que sufre de celos contamina a la otra. Y entonces ya no tenemos una persona que sufre. Tenemos una persona que sufre
que hace sufrir a la otra y la otra de sufrir busca hacer sufrir al otro. Ahí se enfermó el vínculo. Y desarticular todo este camino lleva a un montón de reproches y a veces hacer de esto un estilo de vida. Por eso siempre les digo que cuando se entra en la justificación, esto que también habló Norma, cómo a veces justificamos actos que son injustificables, ¿no? Buscamos defender lo indefendible. No, no. Pongamos las cosas en su orden. ¿Sí? Digo, cuando justificamos a alguien que es celoso y sufre, bueno, si sufre, que busque la forma de solucionarlo, que no le lleve su sufrimiento a otro para hacerlo sufrir, que no lo reduzca, que no le pida un montón de explicaciones de cosas que no hay por qué explicar, porque cuando uno convence al otro, justamente lo convence, busca vencerlo, busca desestimar los argumentos. Y les cuento una cosa que digo siempre, el celoso no entra en razón. Entonces, no hay explicación que lo satisfaga, porque está en la lucha con sus ideas. Y esas ideas muchas veces parten de un dato de la realidad, porque, vieron, estaba celoso porque pasaba esto. Sí, esto pasaba, pero se parte de un dato de la realidad y la realidad psíquica empieza a construir la realidad material. Entonces ya no estamos en una situación, estamos perdidos en el laberinto de sus ideas. Cuando pasan estas cosas, seguramente hay alguien que tiene que explicar, que tiene que declarar cada una de sus actos para tratar de conformar a alguien que no es conformable, que se inconforme continuamente, que está disconforme, porque uno pretende justificar desde la realidad lo que pasa en sus ideas. Y ahí estamos en un abismo. Y nos empezamos a perder en un laberinto. Las personas que están sometidas por alguien celoso se ponen nerviosas y se equivocan, cometen fallidos. Entonces, ¿viste que no me decías la verdad? ¿Cómo me decís esto si antes me dijiste tal cosa? Y es agotador, pero lo que es peor es que nos desgasta psíquicamente. Entonces, cuando veamos que una relación viene de este estilo, no nos permitamos que nos arrastren, porque nada de esto nos puede hacer bien. Bueno, estoy viendo que ya llegó Rodolfo y me gustaría que entre para hacer el pase. Buenas noches, Hola, Claudia. ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, a ver, contanos, Buenas ¿de qué noches trata? a todos, estimados oyentes. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de Nadie puede oírnos en el espacio, en una clara alusión al eslogan de la película Alien, el octavo pasajero de 1979, donde, bueno, vamos a trabajar algunas temáticas varias que tienen un correlato con la psicología también. El poder de las corporaciones por encima de los humanos, el proceso de deshumanización, también la situación viral de este ser, este extraterrestre, claro, que de alguna manera craquea nuestro propio sistema genético y termina naciendo de adentro nuestro, ¿no? También una clara analogía a la oscuridad que llevamos todos. Qué interesante, Sí. qué Así interesante, que por ahí va a ir la cosa hoy. imperdible. El temor también al parto, ¿no? Uno de los grandes temores también que pone de esta especie que es andrógina, que no es humano, pero nace a partir de nosotros, con todos los terrores que plantea desde lo profundo de la psicología también.
Sí. Es interesante lo que decís porque parto viene de partirse, ¿no? Y digo, y es una de los temores más comunes Tal cual. de todas las generaciones, ¿no? Sí. Y que viene, dicen que es un temor que viene desde el inicio de la humanidad. Ancestral. Claro. Tal cual. Que eso y el miedo a la oscuridad son dos grandes temores Tal cual. que se van heredando. Sí. ¿No? Aunque cambian los tiempos, eso se transmite míticamente. Va quedando, es como parte de nuestra propia biología, ¿no? Sí, y siempre digo que, por ejemplo, el temor a la oscuridad no era lo mismo en la época de las cavernas que ahora. Pero, Obvio. pero la gente sigue teniendo esa noche que se... La noche oscura del alma, te diría. Claro, eso. Qué interesante. Sí. Así que bueno, vamos a abordar eso en clave política también, con alguna cuestión del monstruo, desde la visión también de Foucault, este monstruo del biopoder que termina controlando el propio cuerpo de nosotros desde adentro, ¿no? Bueno. Así que bueno, ahí hay material como para largo, te diría, para más de un programa. Un programón. Tal cual. Bueno, ahora dicho esto, los vamos a dejar con Bestia Negra, no se lo pierdan. Vamos a cerrar este programa. Quiero agradecerle a Radio Tren Topic, a mi operador Ezequiel Amarillo, un genio, a mi invitada Norma Guntren, que este libro es realmente imperdible, Cosas en el aire, me parece que es maravilloso. Y les quiero agradecer a Sonia Rolón, que mueve las redes y que interpreta el tema Honrar la Vida, que caracteriza a nuestro programa. Y decirles que me olvidé de decirles al inicio del programa que pidan las charlas de café al 11 26 42 20 42 o a Psicoanálisis y Arte en Instagram o Psicoanálisis con Pinceladas de Arte en Facebook. En relación a lo que estábamos hablando, antes de darle la entrada a Rodolfo, de los vínculos enfermos, creo que siempre digo que cuando se puede tomar una decisión no se es rehén y que los vínculos se sostienen de muchas partes y que a veces es como un hilo, que lo ponía siempre en mi clase y se los digo a veces, sostener un hilo tenso hay que sostenerlo de dos lados. Si uno suelta, el hilo cae. Entonces digo, fijémonos qué cosas sostenemos. Y cuando nos quejamos de alguna relación que nos hace mal, preguntémonos por qué seguimos ahí, ¿no? Si hay otras opciones. Entonces les digo que cuando se puede tomar una decisión no se es rehén, que muchas veces defendemos cosas indefendibles, que cuando justificamos estamos tapando la falta y que hacemos lo que podemos con lo que hay, pero no dejemos de hacer, porque hoy estamos en este lugar, pero quizás trabajando, mañana podemos estar en otro. Les deseo una excelente semana, los dejo en muy buenas manos y nos encontramos el miércoles que viene en Psicoanálisis con Pinceladas de Arte. Muchas gracias por acompañarme esta noche también. Nos vemos el miércoles próximo. Los tiempos cambian. Y nosotros también. ¿Quién dijo que la radio solo se escucha y en vivo? Radio Tren Topic es online y nativa, multiplataforma. La mirás o la escuchás por demanda cuando vos querés. Dale play a tus pasiones. Somos #ComunidadTT. Apaga la tele. Conectate al celu. Somos influencers seriales de la buena vida. Somos Radio Tren Topic. ¿Sabés por dónde pasa la movida cultural hoy? En el corazón de Villa Crespo. Doble sentido. Bar cultural. Con visión de triple impacto. Cervecería artesanal. Cafetería y pastelería. Un multiespacio lleno de arte para disfrutar con todos los sentidos.
Date una vuelta por Doble Sentido, Bar Cultural, Loyola 788, Villa Crespo. Una comunidad TT de bichos radiales